Hola, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Lo hicimos quitar con los que tenían tú. Y ahorita, ¿cuánto crees que vale un número al club? Conmigo boliviano, vale. No quería que le cayó del amor, pues, ¿cómo me salí? Pero, Bueno, vamos a empezar entonces con el tema número 2, que es el movimiento armónico simple. ¿Ya? Eh, ¿A qué se llama movimiento periódico? Fíjense, se llama movimiento periódico aquel que se repite cada cierto tiempo, denominado periodo, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Ya fíjense aquí, la Tierra, ¿no es cierto?, se está moviendo sobre su propio eje y eso se llama movimiento periódico. ¿Ya? O sea, periódico se llama porque se repite cada cierto tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en hacer una rotación completa? ¿Ya? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto, Kevin? Exactamente eso, Aproximadamente 24 horas. y aproximadamente 24 horas, ya. ¿Ves? 23, bueno, ahorita vamos a verlo. Es 23 horas y cerca de los 24, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, eso es un movimiento periódico, es un movimiento que se repite cada cierto tiempo. Después, otro movimiento periódico es aquí, fíjense, se llama el movimiento de traslación, ¿ya? ¿Ya? El movimiento de traslación, ¿no es cierto? Eh, es un movimiento periódico porque cada año vuelve la Tierra a su misma ubicación y obviamente otra vez hace el mismo movimiento y tarda, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un movimiento rotacional? ¿Cuánto dura el movimiento 365 días. rotacional? 3, 300, 65 ¿cuánto? días.
365 días y un poquito más. 5. O un poquito menos. Ya dura, el tiempo de traslación dura 365 días. ¿Ya? 365 días y 6 horas. ¿Ya? Sí, y 6 horas. Eso dura. Estas 6 horas se acumulan durante 4 años, ¿no? Estas 6 horas se acumulan 4 años. ¿Y cuánto de tiempo van a formar en 4 años las 6 horas que se van acumulando de a poco? ¿Cuánto van a formar? Un día más, 366 días. Un día. O sea, cada 4 años obviamente vamos a tener una acumulación de un día más, y ese año se llama bisiesto, y de 365 sube a 366, el año obviamente en que se aumenta, ¿no? Se aumenta un día, eso se llama año bisiesto. ¿Y en qué mes del año aumentan ese día? Febrero. Febrero, ¿no? Febrero es el mes más corto, entonces ahí se aumenta un día. Ese es el movimiento entonces de traslación. Ahora el movimiento oscilatorio, dicen que es aquel movimiento, fíjense, el movimiento vibratorio, oscilatorio, es el movimiento hacia uno y otro lado de un punto llamado punto de equilibrio, ¿ya? Y como ejemplo tenemos ahí el péndulo. El péndulo entonces realiza un movimiento oscilatorio, que es un movimiento que se desplaza de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, eso se llama movimiento oscilatorio. Entonces, tenemos movimiento periódico, movimiento oscilatorio, ¿ya? Ahora vamos a ver el movimiento armónico simple, ¿ya? ¿Qué es el movimiento armónico simple? Fíjense, dice que es aquel movimiento periódico y oscilatorio, ¿ya? El movimiento periódico, armónico simple, perdón, es el movimiento periódico y oscilatorio, donde la velocidad, la aceleración y el desplazamiento responden a funciones seno-coseno, dice, ¿cierto? Entonces, como aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento armónico simple, ¿no? Es periódico porque obviamente se repite cada vez el mismo movimiento, ¿no es cierto? Podemos suponer que parte de aquí va y otra vez vuelve al mismo sitio, por eso se llama movimiento periódico. Ya, y a todo eso recibe el nombre de movimiento armónico simple. Ya, entonces, si yo grafico aquí estas 3 líneas que ven aquí, esto se llama el punto de equilibrio. Espérense un minuto. Esto se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Esto se llama el máximo estiramiento y esto se llama el punto de compresión. Vamos a hacer el ahora. O sea, el punto de equilibrio es cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. ¿Ya? Estirado, quiere decir que estirado es cuando el resorte está estirado, ¿no es cierto?, a su máximo. C es comprimido, cuando el resorte se comprime. Esos son los lugares, ¿no es cierto?, que abarca el movimiento armónico simple, o sea, estirado, punto de equilibrio y comprimido. Entonces aquí dice, es el movimiento periódico donde la aceleración responde a funciones seno-coseno. Vamos a ver aquí esos tres gráficos de por qué se llama así, ¿ya? Aquí fíjense, hay un número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, esos son instantes, ¿no? ¿Cuál es el instante 1? Aquí sí yo veo que cuando está estirado, ¿no es cierto? Aquí sería el momento 1, ¿no es cierto? Fíjense, el 1 es cuando está estirado. Ya, cuando está estirado,
cuando está estirado, vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, el punto número 1 es cuando se encuentra estirado, fíjense, ¿ya? Aquí voy a poner este punto 1. 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿hacia dónde? Después el punto 2, ¿dónde va a ser? El punto 2 va a ser aquí, en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? O sea, estamos marcando los movimientos que hace. De 1 pasa a 2. ¿Y el punto 3 dónde va a ser? Aquí en comprimido, ¿no es cierto? Fíjense entonces cómo pasa el movimiento de 1, 2, 3. Aquí está representado 1 estirado, 2 comprimido, ¿no es cierto? Y 3 comprimido, 2 punto de equilibrio. Pero una vez que está en el punto número 3, no se queda ahí, no se queda ahí quieto, ¿no es cierto? Después de 3, ¿qué viene? Viene aquí el punto 4 y después viene el tiempo 5. Fíjense cómo se hace el movimiento. Entonces, de 1 viene a 2, después viene a 3, después viene a 4, después viene a 5. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí está representado esos puntos de ahí, ¿no es cierto? Y voy a unir esos puntos, fíjense, ¿cómo queda uniendo esos puntos? Miren, ¿qué movimiento hace? ¿Qué forma tiene la unión de esos 5 puntos? ¿Quién me puede decir? Eso, la unión de esos 5 puntos, fíjense, tiene una función senoidal, por eso dice que el movimiento armónico simple responde a funciones seno-coseno, es una función sinusoidal. ¿Preguntas sobre el movimiento armónico simple? Bueno, eso entonces es el movimiento armónico simple y aquí vamos a continuar con los 3 puntos siempre. Esto es punto de equilibrio. Esto es comprimido y esto es estirado. ¿No es cierto? Esos son los movimientos que hace el resorte. Fíjense, miren cómo se comprime, llega al punto de equilibrio y se vuelve a estirar. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los elementos en el cual rige el movimiento armónico simple. Vamos a lo primero. Dice oscilación o vibración completa. ¿Qué es la oscilación o vibración completa? Es el movimiento de ida y vuelta. O sea, una oscilación es parte en el punto de C comprimido, viene hasta el punto estirado y otra vez vuelve, por decir. Eso es el oscilación o vibración completa. El periodo, ya decimos, ¿no es cierto? El periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Después tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones en cada unidad de tiempo, ¿ya? Y la frecuencia era 1 sobre el periodo. Esos son los elementos de un movimiento armónico simple. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Elongación. ¿Qué es la elongación? Es la distancia desde el punto de equilibrio a cualquier punto donde se encuentra el móvil. Y aquí la elongación está representado, fíjense, por este vector que está con una flecha de color negro. Fíjense, siempre estamos midiendo el punto de equilibrio y el tamaño que adquiere depende de la posición en la cual se encuentra, ¿no? O sea, está variando constantemente su tamaño, ¿no es cierto? La elongación que representa pues este vector, ¿no? Estamos variando constantemente, eso es lo que se llama elongación. Ya, posición de equilibrio es la parte central, ¿no? Cuando el resorte no está estirado, eso se llama posición de equilibrio.
amplitud. La amplitud es, fíjense, es la máxima elongación. O sea, si yo veo en la gráfica, la amplitud vendría a ser, la máxima elongación vendría a ser esto de aquí. Eso es lo que se conoce, o esto de aquí, ¿no? Eso es la amplitud, ¿no? O sea, su nombre dice, ¿no es cierto? Es la máxima elongación, ¿no? Es lo máximo que se estira el resorte o lo máximo que se comprime. Eso se llama eso se llama amplitud, máxima elongación, ¿no? Pregunta sobre la elongación del movimiento armónico simple. Bueno, sigamos entonces. La ley de Hooke. Vamos a ver en qué consiste la ley de Hooke. ¿Bien? Y fíjense, dice, en todo cuerpo elástico, la fuerza deformadora es proporcional a su respectiva deformación, dice ella. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que en todo cuerpo elástico, la fuerza deformadora es proporcional a su respectiva deformación. En un resorte, fíjense, actúan dos resortes, ¿ya? La primera se llama fuerza deformadora. ¿Qué es la fuerza deformadora? Es una fuerza, dice, que estira o comprime el resorte, fíjense. Si el resorte yo lo tengo en condiciones naturales, ¿no es cierto? Yo necesito de una fuerza externa para poder estirarlo, o también necesito una fuerza externa para poder comprimirlo. O sea, el resorte solito no se va a estirar ni se va a comprimir. Yo necesito para, digamos, deformar una distancia X, una fuerza externa. Eso es lo que se conoce como fuerza deformadora. Preguntas sobre fuerza deformadora. Preguntas, dudas sobre la fuerza deformadora. ¿La constante K tiene algún valor? Sí, la constante K es la rigidez. ¿Qué quiere decir la rigidez? Ahorita vamos a ver. La rigidez es, digamos, la fuerza que necesita para deformar el resorte, porque si es un resorte delgado y yo le aplico, por decir, 10 kilos de fuerza para deformar, no es lo mismo que si fuera un resorte grueso, ¿no? ¿Cuál se va a deformar más con 10 kilos? ¿El resorte delgado o el resorte grueso? Entonces, eso depende del resorte en sí, ¿no? No es una ley, una regla. Es similar a O sea, vamos a suponer que son dos resortes del mismo material, por decir, ¿no? Aquí quiero con que no es el concepto, no quiero, digamos, o sea, profundizar, como se dice. Tiene usted toda la razón, pero vamos a suponer que son dos resortes del mismo material, ¿no? ¿Cuál se va a deformar más con 10 kilogramos? ¿El delgado o el grueso? ¿El mismo material? ¿Son iguales? Si son del mismo material, tengo un resorte grueso, otro delgado. ¿Cuál se va a deformar más con 10 kilos? Supongo que el delgado. Ya, el delgado, ¿no? Entonces, eso me indica acá, es la constante del resorte. No todos los resortes son idénticos. Ya. Entonces, la ley de Hooke me dice que la fuerza deformadora es proporcional a la deformación por su constante del elástico, o sea, K por X, donde K es la constante de elasticidad del resorte, o sea, qué tan flexible o qué tan elástico es el resorte, eso me indica K, ¿no? O sea, no todos los resortes tienen el mismo K. X es la longitud que se ha deformado y FD es la fuerza deformadora que se necesita, ¿no es cierto?, para estirar o comprimir el resorte. Entonces, esa es la primera ley de Hooke, que es la fuerza deformadora, ¿no? Ahora viene la fuerza restauradora. La fuerza restauradora hace lo contrario, es la fuerza interna del resorte. Y la fuerza interna del resorte siempre apunta hacia el punto de equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasa si un resorte yo lo estiro? Con una fuerza, obviamente, fuerza deformadora lo va a estirar. Pero una vez que esté estirado, yo
elimino la fuerza deformadora, o sea, lo suelto al resorte. ¿Qué va a pasar con el resorte? ¿Se va a mantener estirado o no? Se va a contraer. Eso, se va a contraer. ¿Por qué se contrae? Porque tiene internamente el resorte una fuerza que siempre trata de volver a su condición inicial, al punto de equilibrio. Eso es lo que se conoce como fuerza restauradora. Fíjense, la fuerza restauradora dice que es una fuerza interna del resorte que siempre apunta hacia el punto de equilibrio. Esa es la fuerza restauradora. Entonces, para deformar el resorte, yo aplico una fuerza, por decir aquí estoy comprimiéndolo el resorte, y si saco mi mano, el resorte lo va a descomprimir, ¿no? Esa es la fuerza restauradora. Y matemáticamente la fuerza restauradora se conoce como menos K por X, ¿no? K es constante y X es la longitud deformada, ¿no? Entonces, esa es la ley de Hooke, que habla de fuerza deformadora y fuerza restauradora. ¿Preguntas sobre la ley de Hooke? Solo me hizo pensar a la romana de pesa, donde se pesan las arrobas de arroz, creo, arrobas de papa, en la misma, creo, ¿no? Eso Sí, no le escuché. Es el mismo principio. Sí. o sea, ¿Cuál principio dijo? he visto en las romanas de donde pesan papa o arroz y todo eso, de la misma, Sí, creo que es. exactamente. Exactamente, ¿no? La papa, el arroz es la fuerza deformadora, ¿no? Una vez que ya pesa el resorte del sistema de pesado, romana creo que es, ¿no es cierto? Vuelve a su condición inicial, exactamente eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, para deformar necesito una fuerza deformadora, ¿no? No para estirarlo, pero no. ¿Preguntas sobre fuerza restauradora y deformadora? Bueno, sigamos entonces ya. Ahora vamos a ver la representación matemática del movimiento armónico simple. ¿Ya? De la ley de Hooke, ¿no es cierto? En un resorte, la fuerza restauradora era igual a menos K por X. Vamos a llamar esa ecuación número 1, ¿no? Fuerza restauradora es menos K por X. Aplicando la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Yo tengo que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y voy a llamar eso ecuación número 2. Igualando entonces la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a tener que la masa por aceleración es igual a menos K por X, que es la ley de Hooke, ¿no? Eso es matemáticamente. Pero, ¿qué es la aceleración? Si recuerdan en física, la aceleración, ¿no es cierto?, se define como distancia sobre tiempo, o matemáticamente diferencial de distancia sobre diferencial de tiempo. Y la aceleración es velocidad sobre tiempo, o derivada de velocidad respecto al tiempo. O, dicho matemáticamente, también se puede decir que es la derivada segunda del desplazamiento X respecto al tiempo dos veces, de forma matemática. Entonces, cuenta la aceleración, reemplazamos este valor de aquí, vamos a tener que la ecuación 3, ¿no es cierto? Ya que la aceleración podemos definirla también como la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo dos veces, la ecuación 3 va a quedar de la siguiente forma, fíjense, masa por aceleración, pero la aceleración es igual a todo esto de aquí. Esto es la aceleración, ¿no es cierto? Que lo acabamos de ver hace un instante, ¿no? Y va a ser igual a menos K por X, ¿ya? Y aquí, fíjense, igualando, voy a tener que la derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces, la M va a pasar a dividir, es igual a K sobre M por X, ¿ya? Igualando a cero, fíjense, como es una ecuación, derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces, más K sobre M por X igual a cero va a quedar. Esto es la ecuación número 4. Esta ecuación se la denomina ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Entonces, esta es la ecuación en la cual rige
el movimiento armónico simple. Vamos a hacer un cambio, aquí un cambio, vamos a llamar K sobre M igual a omega, donde omega es velocidad angular y lo reemplazamos en la ecuación 4 y va a quedar de la siguiente forma, fíjense, derivada segunda de X y cuenta de K sobre M, cuenta de K sobre M, fíjense, K sobre M hemos llamado omega al cuadrado, ¿no? Entonces voy a tener que derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces más omega al cuadrado por X igual a 0. Eso igual sigue siendo una ecuación diferencial. Ya esta es la ecuación diferencial última. Esta la voy a trasladar a la siguiente diapositiva. Está aquí, ¿no es cierto? Entonces, esta es una ecuación diferencial. Y si han escuchado ustedes, las ecuaciones diferenciales tienen solución. ¿Ya? Las ecuaciones diferenciales tienen solución. Y la solución de esta ecuación diferencial es esta de aquí, miren. X es igual a A por seno de omega t más alfa. Y esta de aquí se llama ecuación de movimiento o desplazamiento del movimiento armónico simple. Es la ecuación de desplazamiento o movimiento del movimiento armónico simple se denomina. Entonces la velocidad se define como distancia sobre tiempo, entonces divido esto entre tiempo, derivo esto con respecto al tiempo y voy a tener que la velocidad es igual a A por omega por el coseno de omega t. Eso se llama ecuación de velocidad, se llama esto. Y la aceleración lo mismo, ¿no? Aceleración, recuerden que es distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Y vas a tener el siguiente valor, ¿ya? A por omega cuadrado por el seno de omega t. Entonces, esa es la ecuación de la aceleración. ¿Alguna pregunta sobre la ecuación de la aceleración? ¿Papi, vas a comer o no? Entonces, en las ecuaciones anteriores, fíjense, A es la amplitud, alfa es la fase inicial, omega es velocidad angular, t es tiempo, ¿no es cierto? Y tengo las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Alguna pregunta sobre estas ecuaciones del movimiento armónico simple? Bueno, eso entonces es las ecuaciones del movimiento armónico simple de desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿En pregunta? Bueno, vamos a ver ahora qué es velocidad angular o frecuencia angular. ¿Ya? Se llama velocidad angular, es la medida de velocidad de rotación de un cuerpo, ¿no es cierto? Y obviamente se define como el ángulo que gira por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, vean este disco, está girando. Entonces, la velocidad angular es la velocidad de medida de rotación, ¿ya? Ese es, digamos, ¿no? Entonces, la velocidad angular es la medida con qué velocidad está rotando un cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí voy a hacer una gráfica bien sencilla. Estoy haciendo un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? X y Y, ¿ya?
Por ejemplo, si yo tengo un objeto aquí, por decir, aquí, ya, lo que sea, ¿no? Un bichito, por decir. ¿Qué va a pasar a ver si tengo un bichito que está pegado ahí? Después de un tiempo va a parar aquí, ¿no es cierto? Va a venir a parar aquí, por decir, ¿no? Entonces, ¿cuántos grados avanzó? Pero ¿quién me puede decir cuántos grados avanzó? 90. 90. Eso. Hasta aquí hay 90 grados. Eso lo va a hacer en un tiempo, ¿no? Obviamente, ¿no? En un determinado tiempo. Vamos a suponer que un segundo, por decir. Entonces, a ver, miren. En un segundo ha avanzado 90 grados, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en avanzar los 360 grados? 4 segundos. 4. 4 segundos, ¿no? Entonces la velocidad de rotación yo puedo decir que es 360 grados sobre segundo. O sea, esa es la velocidad de rotación. O sea, si tarda entonces 4 segundos, la velocidad va a ser igual al desplazamiento, que es 360 grados, y el tiempo es 4 segundos. ¿Cuánto va a ser entonces? ¿Cuánto va a avanzar por segundo? Divido esto entre 4, ¿cuánto sale? 90, ¿no? Sí. 90 grados sobre segundo va a ser la velocidad. Pero 90 grados se define como pi medios, ¿no es cierto? Recuerden, pi medios. Entonces la velocidad es pi medios de radianes sobre segundo. Esa es la velocidad de rotación con eso. O sea, obviamente no es común decir 90 grados segundo, sino en pi, se trabaja en radianes, pi medios radianes segundo. Esa es la velocidad de rotación de este disco. Obviamente, si de aquí a aquí tarda en llevar este objeto los 90 grados en un segundo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Ingeniero, entonces el resultado sería en 90 grados, ¿o cuál Claro, sería? pero no se dice, la velocidad sería 90 grados segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que este bichito, digamos, se desplaza 90 grados en cada segundo. Pero, digamos, no se mide en grados la velocidad, se mide en radianes. Y 90 grados, ustedes saben que es pi medio, ¿no? Sería pi medio radianes segundo. ¿No? Ah, ya, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero. Sí. Y para toda una vuelta, ¿cuánto sería una vuelta completa? 4 segundos. 2 pi. En radianes. 2 pi. Aquí sería 2 pi. Una vuelta se llama 2 pi, ¿no? ¿A solo 2 pi? Sí. Listo, gracias. 360 grados es 2 pi, ¿no? Una vuelta completa es 2 pi, digamos. No sé si quedó claro. Sí, ingeniero, gracias. O sea, la vuelta completa da en 4 segundos. Lo que yo quiero saber es, siempre la velocidad se mide por segundo, ¿no? Por decir 4 metros por segundo. ¿Qué quiere decir 4 metros sobre segundo? Que en un segundo avanza 4 metros, ¿no? Eso es velocidad, ¿no?
En este caso, en un segundo avanza 90 grados, o pi medio, ¿no? La pregunta más tiene. Esa es la velocidad de rotación, perdón. Bueno, creo que no tienen dudas en la velocidad de rotación, ¿qué es, no? O sea, velocidad angular, velocidad de rotación. ¿Cómo se calcula la velocidad de rotación de forma más sencilla? Esta es la formulita, 2pi por la frecuencia, o 2pi sobre el periodo. En este caso, una vuelta completa lo ha dado en el periodo, sería 4 segundos, ¿no? 2 sobre 4 sale esto de aquí, ¿no? Pi medios radianes. ¿Pregunta? Esta es la forma, como se dice, práctica, y aquí está la forma más matemática de calcular la velocidad de rotación. ¿No? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todo claro, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Bueno, aquí hay un poco ya, no voy a decir teoría, pero digamos, cómo se relaciona la velocidad del desplazamiento. No lo voy a hacer la deducción, simplemente lo voy a mencionar. Fíjense, la velocidad se puede relacionar con el desplazamiento X, y esta es la formulita, o sea, dice que velocidad es igual a la velocidad angular por la raíz cuadrada de amplitud menos X al cuadrado, la relación de velocidad y desplazamiento. ¿Ya? Otra ecuación que hay, fíjense, relación entre la aceleración y desplazamiento. Y dice que la aceleración es igual a omega cuadrado por X. Esa es otra relación que hay entre la aceleración y el desplazamiento. Ya, velocidad máxima, fíjense, ¿qué es la velocidad máxima? Miren, aquí tengo estas 3 flechas, cada uno representa, la flecha negra representa el desplazamiento X, ¿no? X, fíjense, es la medición desde el punto de equilibrio y cómo va variando, miren. Va cambiando de tamaño conforme va estirándose o comprimiéndose. Esto que está de color verde representa la velocidad. Y fíjense, la velocidad de este móvil no es constante, ¿ya? ¿Cuándo será su velocidad máxima? ¿Cuándo ese vector está de máximo tamaño? ¿En qué punto? ¿Cuándo adquiere su máximo valor? En el punto de La equilibrio. velocidad. En el punto de equilibrio, ¿no? Obviamente. Aquí se para casi, ¿no? Cuando llega a los extremos está casi parado la velocidad y va aumentando, va aumentando, va aumentando y otra vez va disminuyendo, ¿no? Y la aceleración lo mismo, mire, la aceleración, ¿dónde es máximo? Fíjense. ¿Dónde adquiere sus máximos valores? En el punto de equilibrio. No, en No, la aceleración. el de contracción y el de punto más En estirado. los extremos. El máximo punto de. La aceleración adquiere su máximo valor cuando está comprimido o cuando está estirado. Entonces aquí la velocidad máxima, fíjense, es igual a la amplitud por la velocidad angular, ¿ya? Y la aceleración máxima lo mismo, ¿no? Es A por omega al cuadrado. Casi son iguales, ¿no? Solo que uno está al cuadrado y otro está al este. Entonces, esos son las ecuaciones adicionales que sirven para las principales. ¿Pregunta? Bueno, la siguiente clase vamos a empezar aquí en este ejemplo, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, duda. No, todo bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase empezamos en este ejercicio, ¿ya? Jóvenes, Ya, ingeniero. Ok, ingeniero. listo, nos vemos, eso es todo por hoy. Bueno, Bueno, ingeniero. ingeniero. Ya, hasta Buenas noches. luego. Compañero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.